Bueno, gente, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este tiempo con Dios, una charla que vamos a tener con Dios, unas entrevistas, unas preguntas muy increíbles. Así que, bueno, primero que nada me presento para ustedes, me llamo Federico Fese, pero me pueden decir Fefe, Fese, como quieran decirme, no pasa nada. Pero hoy tenemos a dos invitadas muy importantes al programa de Somos Resilient. Qué interesante va a estar. Vamos a tener unas preguntas y vamos a estar hablando sobre la palabra. ¿Qué es la palabra? En momentos lo vamos a ver, pero sin antes, primero vamos a orar, vamos a entregar este tiempo a Dios, todos juntos acá reunidos. Así que vamos con todos, chicos, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por este tiempo, gracias por todo lo que vas a hacer. Te pedimos que tengamos un corazón receptivo para lo que nos querés contar. Te pedimos, Padre, que ahora el Espíritu Santo empiece a descender en cada uno y que vos seas el centro de esta charla, el centro de estas preguntas, Padre, y que podamos aprender, que podamos crecer, Señor, y que podamos ser más felices y poder ir caminando esta carrera poniendo nuestra mirada en vos, papá. Te entregamos todo este tiempo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, ya comenzamos, ya iniciamos, y acá tenemos a las dos mujeres de Dios. Por un lado tenemos a Estefanía, una genia, una crack, que tiene de Dios, hija de un pastor llamado Henry, que es un pastorazo ahí de Colombia, va a estar hablando, nos va a estar respondiendo las preguntas. Muchos de acá la conocen, muchos de acá por ahí no la conocen, pero quiero que sepan que es una genia, canta mejor que Christine Di Clario, ¿verdad? Pero es una mujer de Dios increíble. Y por otro lado, a la recién, podríamos llamar ya casada, ahí tenemos a Jim, una otra crack, otra mujer de Dios increíble, una predicadora fuerte, audaz, con una increíble sabiduría que Dios derramó en ella. Así que puedo decir que estoy al lado de dos mujeres increíbles de Dios que en estos momentos nos van a traer una palabra increíble. Así que bueno, les dejo la palabra ahora sí para que puedan hablar. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Es hermoso un nuevo domingo más aquí junto a ustedes. El día de hoy tenemos cosas, miren, súper buenas, de verdad. Gracias por esa presentación, Fede, muy amable, en serio, estoy muy feliz de tener la oportunidad de predicar con mi hermosa, preciosa Jim. De verdad, vuelvo y digo felicitaciones porque ya, mira, ya es toda una señora. Ya, mire, para los que no saben, Jime ya se acaba de casar por lo civil con el que estaba tocando la guitarra. Miren, son hermosos, son la pareja ideal. Sigan su ejemplo, de verdad. Las parejas en Dios son lo mejor. Sí, doña Jim, así tal cual, tal cual. Y pues muchachos, de verdad estoy muy feliz por tenerlos acá. Prendan sus camaritas, por favor. Quiero, los que no los han prendido, yo quiero verlos cerca, tenerlos cerca, ver quiénes están por ahí. Me siento respaldada, veo caras reconocidas, otras nuevas. Bienvenidos a los que acaban de ingresar. Bienvenidos a esto que es Resilient. Y pues, Jim, ¿quieres darnos un saludito? Hola a todos, hola, estoy súper contenta en serio de poder compartir este espacio. La verdad es que sé que va a ser muy ameno, sé que va a ser un poco más dinámico y va a ser una palabra que viene directo del corazón de Dios. Yo hoy te quiero invitar a que dispongas 100% tu corazón, porque si no sales transformado de esta reunión, si no sales transformado después de las palabras que Dios tiene que decirte hoy, algo estás haciendo mal, porque en realidad estoy segura que esto va a transformar vidas, va a transformar corazones y vas a empezar a comportarte, a moverte, a sentirte diferente después de esta conversación que vamos a tener. Y estoy muy contenta de compartir pantalla literalmente con mi hermosa Steph, que en realidad es una mujer de Dios increíble, como dijo Fede, hija de un gran pastor, y que podemos ver ese ejemplo de reino, de cultura y ADN del reino que ha dejado en su hija. Y de verdad que es un honor y un placer poder compartir contigo este espacio.
Bueno, increíble, increíble ahí la presentación, el amor que se puede generar en este ambiente. Ya les va a tocar el amor. Agarramos ahora mismo la unción de Jim, la traemos cada uno para nuestras vidas. Agarramos, hagan así, agarramos la unción para agarrar esa, para poder tener ese amor de nuestras vidas, de nuestros corazones. Bueno, ya dejando el juego a un lado y ya dando comienzo, habiendo hecho la bienvenida, vamos a pasar a explicar qué vamos a hacer. Vamos a estar hablando sobre las palabras. Ahora mismo quiero que cada uno ponga en el chat para ustedes, ¿qué son las palabras? ¿Qué son las palabras para ustedes? Ya sea para lo que se les ocurra, la palabra de Dios, pero palabras, céntrense en esa palabra, valga la redundancia. Así que nada. Bueno, Jim y Estefanía, la primera pregunta que les quería hacer es justamente, ¿qué son las palabras? A ver si nos pueden responder. Vale, vale. Pues bueno, ahí están poniendo en el chat letras unidas, conjunto de letras. Ok, ok, válido. Bueno, yo quiero leer la definición. Siempre me gusta empezar a decir la definición y ir como, no sé, desenglosando las cosas a profundidad. Entonces, tengo aquí, es una palabra es un vocablo, una voz, una expresión. Etimológicamente, el término deriva del latín parábola. Desde la lingüística, la palabra es una unidad léxica formada por un sonido o un conjunto de sonidos articulados que se asocia a uno o varios sentidos y que posee una categoría gramatical determinada. ¿Sí? Entonces podemos decir como esta definición súper técnica de las palabras, pero quiero que vayamos un poco más allá. Algo que me parece muy interesante aquí, y ojo a esto, es que viene del latín parábola. Siento que nosotros estamos bastante familiarizados con esta palabra, pero si les soy sincera, cuando fui a buscar como la definición y vi que era parábola, fue como, uy, ¿cómo así? O sea, yo no lo había asemejado. Y me pareció como muy, muy curioso porque hemos escuchado mucho las historias de Jesús, las parábolas de Jesús y todo esto. Entonces, miren ahí como la raíz de eso. Jim, no sé si quieras agregar algo allí. Sí, bueno, en el tema de las, no sé, como solo la definición de palabra, tal vez muy cruda o como la definición que encontramos en cualquier lugar es eso, ¿no? El conjunto de las letras que forman un sonido y con el cual puedes generar cierta oración o algún método como para comunicarte. Pero lo vamos a dejar hasta ahí para que podamos comprender las siguientes preguntas. Bueno, ahí de diccionario aprendimos bien. Si no tuvieron clases de lengua, o si fueron personas como yo que, digamos, acá en Argentina en tercero me llevé lengua, me llevé 2 años seguidos lengua, sí soy un desastre, yo escribo y me llevé lengua, era un desastre, pero Dios me transformó. Ahora bien, mi pregunta es, dejando de lado un poco lo que es el lenguaje, ¿son las palabras solo un conjunto de letras? ¿O hay algo más ahí? Wow, buenísimo. Esa pregunta me encanta porque podríamos pensar que sí, ¿no? Ya dada la definición que nos dijeron por ahí, pues evidentemente sí son un conjunto de letras, pero realmente las palabras tienen un impacto mucho más fuerte. Ustedes saben que cuando nosotros nos dirigimos a alguien a decirle lo que sea, esto tiene cierto significado, ¿no? Cualquier cosa que tú vayas a comunicar siempre tiene un significado. No solo estás emitiendo un sonido, sino que te estás comunicando con esa persona. Y si solo fuera un conjunto de letras para decir cualquier cosa, entonces no tendría ningún sentido decir palabras, ¿estamos de acuerdo? Entonces, no solo son un conjunto de letras, sino que es algo que te hace comunicarte y no solo eso, te hace poder transmitir sentimientos, emociones, si tú estás enojado, feliz, triste, cualquier cosa, con esas palabras es con lo que estás dándolo a entender. No es lo mismo que, y estas palabras se complementan con muchísimas otras cosas. No solamente está como esta comunicación verbal, sino también la física, la intención que tú le pones, cómo se mueve tu carita cuando estás diciendo alguna cosa, y todo eso forman lo que es la comunicación. Entonces las palabras se convierten en algo súper, súper potente y súper poderoso, porque tú puedes estar teniendo una conversación X
y aún así esa conversación tú no sabes, pero se va a quedar grabada en la memoria de esa persona. Y cuando tú, por ejemplo, en este caso, ¿no? Cuando nosotros hacemos las predis todos los domingos, quizá no te acuerdas de todo, pero te acuerdas de fragmentos que para ti fueron importantes y que te marcaron. Entonces dejaron de ser solo un conjunto de letras, un conjunto de sonidos y se convirtieron en cosas que llegaron a tu corazón, a tu espíritu o a tu mente. Sí, algo que me gustaría decir ahí es que definitivamente sin las palabras y sin las letras no podríamos comunicarnos. O sea, ese conjunto de letras forman palabras y ese conjunto de palabras forman oraciones y eso empieza a enviar como lo que es el lenguaje en sí. Entonces se vuelve muy, muy, muy importante este tema. Entonces, vamos a ir ahí con la siguiente pregunta. Genial, genial. Bueno, aprendimos de que las palabras tienen un peso. Las palabras fluyen además de qué hay en nuestro interior, qué hay en nuestra mente, qué queremos expresar, y la palabra tiene poder. Podemos entender de que la palabra tiene poder. Todo lo que vos expreses con tu boca, todo lo que digas, oraciones, le digas a una persona, a tus padres, amigos, tiene un poder que fluye en medio de eso. Y ahora mi tercera pregunta es si ¿cuánto poder tienen las palabras en el mundo físico? Así como dije yo que tienen poder, las palabras tienen poder, ¿cuánto tienen de poder en el mundo físico? Bueno, muy buena pregunta y yo quiero decir aquí que tienen demasiado impacto en el mundo físico. Y no solamente en el mundo físico como tal, como de ser humano a ser humano, sino también a la naturaleza, y no solo a la naturaleza, sino al mundo espiritual. Entonces quiero hablar de aquí de un versículo para los que tienen la Biblia por ahí y pueden buscar, es Marcos 4 del 39 al 41. Sí, sí, la Biblia. Entonces, voy a leerlo acá, tengo versión Reina Valera, entonces dice, es la historia de cuando estaban los discípulos en el mar y empezó a haber como una tormenta así súper potente y todos estaban como muy asustados porque fue como, parce, nos vamos a morir, nos vamos a ahogar, y como que Jesús estaba ahí como súper tranquilo, durmiendo, y llegan acá los discípulos así a despertarlo como, oiga, pilas, por favor, levántate, haz algo, nos vamos a morir. Entonces, ese es el contexto de la historia. Es Marcos 4:39 al 41. ¿Sí? Repitiendo la cita porque creo que lo están pidiendo ahí en el chat. Dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. ¿Sí? Y dijo al mar, ¿no? Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¡Wow! O sea, esto me parece algo súper fuerte porque es como que las palabras solamente son muy, muy potentes. Y aquí yo quisiera agregar algo, y es que les voy a contar una cosa que me pasaba cuando era más pequeña. Y resulta que yo no sé, pero pues bueno, como ya explicó Fede y como ya explicó Jim, yo soy hija de pastores, ¿sí? Entonces, pues desde muy chiquita yo creo en Dios y como que yo oro y todo. Y a mí siempre se me fue inculcado que, pues, pedirle a Dios por medio de la oración y todo, ¿no? Entonces me acuerdo, pues me cuenta mi mamá que yo estaba muy pequeña y yo quería salir a patinar al parque. Y no sé, o sea, como que estaba lloviendo así súper feo, o sea, como que las nubes grises estaban así que esas nubes que son como súper negras se empiezan a acumular y todo. Y fue súper loco porque mi mamá me dijo como, bueno, si quieres salir, ora y pídele a Dios como que deje de llover, que se vayan las nubes, no sé qué. Entonces, pues claro, uno cuando es chiquito, uno tiene una fe al 100%, ¿no? Yo siento que uno a medida que crece, como que esa fe, como que se va o poniendo en cuestión, o como que tienes muchas preguntas, como que no sabes qué está pasando.
Pero claro, Dios ya me dijo eso y yo de una, yo así que papito Dios, por favor, quita la lluvia, que yo quiero salir a patinar, no sé qué. Y de inmediato, o sea, las nubes y salió el sol y nos fuimos a patinar efectivamente. Y eso no es algo que haya pasado solo estando chiquita. Más adelante, cuando fui creciendo, me acuerdo que siempre que íbamos a ir al descanso a jugar e iba a llover, mis amigos ya sabían y ellos siempre me decían, Steph, porfa, ora para que no llueva. Y lloraba y no llovía. Entonces, me parece súper lindo cómo las cosas se pueden lograr por medio de la fe y por medio de las palabras. Entonces, bueno, no sé si quiera agregar algo de eso. Wow, qué hermoso eso. Y es impresionante. Yo creo que todo el mundo ha vivido una experiencia así. Y si no, atrévete justo a hablar, a hablarle a Dios y ten esa fe de decir, para el viento o así. A mí me cuenta mucho el papá de Pepsi igual una historia de que estaban en un campamento y iba a empezar a llover así horrible, pero ellos estaban como en medio de una noche de adoración. Y lo mismo, dijo como, Dios, tú tienes el poder, por favor, que no llueva, y estaba lloviendo alrededor de ellos, así completamente podían ver la lluvia alrededor y justo donde ellos estaban no caía ni una gota de agua. Entonces es impresionante cómo las palabras que nosotros decimos actúan en el mundo terrenal. Y a mí me encanta ver que en la Biblia, ¿cuántas veces dice Jesús dijo? Y después de que dijo algo, pasó. Y no solo en el mundo espiritual, sino en el físico, ¿no? Vemos cómo el ciego veía o el cojo caminaba, y son cosas que pasaron en el plano físico. No solamente fueron sanados en el mundo espiritual, sino que físicamente pudieron ver cómo esas personas estaban teniendo ese milagro. Pero todo a través de ¿qué? De la palabra. Si Jesús solamente hubiera pensado en hacerlo, quizá hubiera podido, ¿verdad? Porque era Jesús. Pero a lo que voy es que nos enseñó que para poder hacer ese tipo de cosas se tenía que hablar. Y durante toda la Biblia vemos cómo Dios dijo, o Jesús dijo, o Pedro dijo, y todas las cosas pasaban después del dijo. Si no te has dado cuenta, ve a leer y date cuenta como todos los milagros, todas las cosas, todo lo sobrenatural pasaba después de que alguien abría la boca. Wow, wow. Interesante, increíble. Esa fe de un niño puede cambiar, puede moldear, puede hacer un montón de cosas. Y en mi experiencia también, muchas veces le pedí, por ejemplo, que cese el viento porque había mucho viento, o había mucho calor y pedí viento y pasaban, y son experiencias que son muy lindas, que no por ahí, digamos, son muy espirituales, pero son cosas que realmente están muy lindas, y eso nos hace saber que hay un Dios y que ese Dios es nuestro papá y que nuestro papá nos escucha. Ahora bien, yendo para la otra pregunta, y así como vinimos hablando qué son las palabras, que si tienen poder las palabras. Ahora bien, las palabras tienen la capacidad de crear, de si yo hablo, si yo confieso, si yo digo algo, tengo la capacidad de crear. Ok, esa es una muy buena pregunta porque muchas veces pensamos que las cosas que decimos o las cosas que sucedían en la Biblia solo se quedaron allá y que ya no es posible traerlas al día de hoy y que eso es fantástico y que eso solamente es un cuento de hadas y que renova absurdo. Pero yo quiero decirles que realmente las palabras son muy poderosas y quiero que vayamos juntos a Proverbios 18:21. ¿Sí? Proverbios 18:21. Tengo aquí, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Sí, vuelvo a leer. La muerte y la vida. O sea, es que acá está potente, ¿no? Nos fuimos así con toda. Están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, teniendo en cuenta esto, quiero que Jim nos cuente un poco acerca de lo que es la historia esta de la higuera. Wow, a mí esto me encanta porque cuando dice el poder de crear, o sea, está hablando, o sea, está dando de dar vida o de dar muerte. Literalmente
a ese nivel llegamos y como dice Steph, nos fuimos pero directo ahí, porque en realidad estás hablando de dos polos opuestos, pero completamente poderosos, o sea, dar vida o destruir. Estás hablando de las cosas más importantes, ¿no? El inicio de algo y el fin de ese mismo algo. Entonces, esto es algo súper importante y te quiero llevar a la historia de la higuera, que está en Marcos 11, del 20 al 26. No, creo que es desde el 12 al 26, pero voy a leer estas dos. Y dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Ah, no, perdón, empecé mal. Ahí va. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló. Estaba solo con las hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo, ahí pongo atención en el dijo, a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y después ya pasaron por la mañana y los discípulos vieron que esta higuera se había secado. Entonces yo aquí te quiero que te transportes a ese lugar y que tú te imaginaras que en vez de Jesús fueras tú y que vas y quieres recoger, no sé, una manzana de algún árbol y tenías así muchísima hambre, entonces tú piensas que ahí en ese árbol va a estar la manzana que tanto esperas y vas y ves que no hay nada, entonces tú con tus palabras dices, maldito árbol, no tienes nada que darme. Y después te dice una persona que te había escuchado, mira el árbol que maldeciste. Maldijiste, creo. Maldijiste. Está seco, ¿no? Y que tú dijeras, no inventes, o sea, sí realmente se secó o realmente ya no pudo nunca más dar fruto. Ese poder tienen nuestras palabras, tanto para crear como para destruir. Y yo aquí quiero ampliar un poquito el panorama, ya después Steph nos va a explicar con términos súper científicos, pero yo te quiero platicar que yo veía a mi mamá es una amante, así, amante de las plantas, de las flores, de los jardines, de todo lo que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Y yo a veces decía, bro, mi mamá está loca. O sea, no había manera de que mi mamá no estuviera todo el día platicando con sus plantitas. Cada vez que yo la veía regar y así, estaba de que, qué hermosa te estás poniendo, no sé qué, y así. Y una vez yo le dije, oye mamá, regálame un cachito de tu sábila, no sé si todo el mundo sepa qué es sábila, pero de donde sale como el aloe vera, para que me lo ponga en el cabello, ¿no? Y es una planta así como un maguey. Entonces mi mamá me dijo, sí, pero pídesela. Y yo, ¿cómo que pídesela a quién? Pues si te la estoy pidiendo a ti, ¿no? Me dijo, no, dile a la sábila que si te regala un pedacito de eso. Entonces yo literalmente estaba como de que, ¿qué está pasando? Y fui y pues ya, ¿no? Yo simplemente la corté, la verdad es que no se la pedí, obviamente. Entonces la corté, me la puse en el cabello, ya increíble. No sé si me están escuchando, es que los tengo trabados. Sí, te escucha. Ah, ok, perfecto. Entonces ya, yo obviamente la corté así sin pedírsela ni nada. Bueno, les prometo que esa sábila no volvió a crecer. O sea, ese cacho de donde yo corté no volvió a crecer. Y mi mamá me fue y un día me dijo, no se la pediste, ¿verdad? Y yo, ¿cómo que pedírsela? Pues obviamente las plantas, no es como que me iba a contestar, sí, tómala, ¿no? Pero entonces ahí me cayó el 20 y me puse a investigar hoy, porque como que me vino esa historia a la mente. Y es impresionante cómo las palabras afectan tanto a las plantas. O sea, si tú estás diciéndole cosas malas a la planta, a la florecita, y le dices, estás horrible, nunca creces, estás podrida o cualquier cosa, de verdad ustedes podrían hacer el experimento. Ya investigué y hay experimentos en donde ha pasado eso. La planta no crece. La planta tiene memoria incluso de personas que la han tratado mal y está impresionante. O sea, ustedes pueden buscar ahí en internet y hay investigaciones y experimentos que han hecho con las plantas de cómo reciben las palabras y los actos de las personas. Entonces, ahí me gustaría justo agregar
que las palabras tienen un trasfondo mucho más profundo de lo que a veces pensamos, ¿no? Y podríamos pensar que esta planta es una persona y que tú le estás hablando justo mal, que tú la estás tratando de intimidar con ciertas palabras, o que quizá tú no te diste cuenta y simplemente para ti tal vez fue una crítica constructiva, pero en realidad la puedes destruir por ahí, ¿sabes? A lo mejor son palabras que nunca se le van a olvidar, son palabras que entraron directo a su corazón, y aunque pase el tiempo y pase el tiempo y pase el tiempo, esa persona va a quedar marcada de por vida por esa palabra, que como puede dar vida, puede también destruir a alguien. Así es, entonces yo quiero llevarlos acá a un experimento específico que es del doctor Masaru Emoto, ¿sí? Entonces tengan ahí presente el nombre de ese señor porque, ¿verdad? 10 de 10. Masaru Emoto. Entonces quiero compartirles aquí una cosa. Denme un momento. Ahí están viendo, ¿cierto? Espérense. Aquí. Listo. Ahí lo ven bien, ¿sí? ¿Todo bien? Listo. Entonces, ¿qué hizo este señor Masaru Emoto, que es un doctor japonés y que se dedica a la medicina alternativa? Entonces, esto me parece súper loco, porque lo que hizo el señor fue agarrar, bueno, él hizo dos experimentos. El de que tenemos acá a mano derecha fue uno que hizo con el agua, y el que tenemos aquí a mano izquierda fue uno que hizo con arroz. Entonces, este que tenemos a la mano derecha del agua me parece muy interesante porque él cogió como agua destilada, como 2 vasitos de agua destilada, y a uno le empezó a decir te amo, gracias, o sea, palabras como muy bonitas, y al otro le empezó a decir que lo quería matar. Literal, esas fueron las palabras que empleó, que lo quería matar. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, él hizo eso durante varios días y luego, bajo un microscopio, revisó como los fragmentos del agua y generó estas formas que ven aquí, o sea, el del gracias y el del te amo. Hizo como esta figura aquí que tenemos, que está como súper bonita, como regresía a la vida, como todo, no sé, o sea, hizo como unas figuras bonitas. Y tenemos acá el agua, que le decían como cosas malas, y como pueden ver, como las figuras que hizo como que están horribles, o sea, como que de verdad se manifiesta de esa manera. Y tenemos a este lado, el lado izquierdo, el experimento que hizo del arroz. Recuerden, el doctor Masaru Emoto. Y hizo lo mismo, cogió arroz, fue arroz cocinado, lo puso en envases y durante 30 días le dijo a un vaso te amo. Bueno, le puso como el sticker, pero igual también les decía como te amo, y al otro le decía te odio. El vaso que decía te amo empezó a oler de una forma como espléndida, como muy placentera, y el de te odio le salió moho, se pudrió, o sea, así de que súper paila. Y me parece muy fuerte esto, porque así como nos contaba Jim de lo que pasó con la higuera que hizo Jesús, eso fue hace mucho tiempo, y nosotros podríamos decir como no, o sea, lo que les decía, no, eso se queda allá. O sea, eso, las cosas que pasan en la Biblia, no, re X, o sea, eso ya no puede pasar ahorita. Pero el hecho de que una persona, muchos de años después, se haya tomado el tiempo de hacer este experimento y que lo han comprobado desde la física cuántica, que el universo se rige por las palabras, ¿sí? Y si no más así, el agua y la comida, que es el agua, digamos, nuestro cuerpo que está 70% compuesto por agua, y la comida, que es lo que consumimos, se nota la diferencia cuando alguien cocina con amor y como que utiliza los alimentos y lo hace con amor, a alguien que lo hace con odio. O sea, eso también se expresa de esa manera. Y es algo que me parece muy fuerte. O sea, las palabras afectan a ese punto que sucede esto. Y es muy chévere saber que lo que dice la Biblia, lo que decíamos ahí de Proverbios 18:21, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, se ve reflejado aquí. O sea, mira, literalmente, en el experimento del agua, donde estaba el te amo y el te voy a matar.
y a quien del arroz también te amo y te odio. Tal cual, o sea, está ahí reflejado y me gusta mucho hacer esto. A mí me gusta mucho irme como a investigar experimentos y diversas cosas porque, chicos, o sea, de verdad las cosas que vemos en la Biblia y las cosas que presenciamos en esas cosas son reales, ¿sí? No son cuento de hadas, no son fantasía. Y este tipo de cosas son cosas que lo comprueban. Y Jim, me gustaría que contaras lo de las plantas, que de hecho eso está Sí. aquí. Bueno, y este experimento que decía Steph es impresionante. A mí me lo dijo una tía hace años y yo la verdad es que olvidé eso que me había explicado mi tía, pero es impresionante recordarlo y ver cómo, como dice Steph, o sea, cómo afecta tanto la intención de las palabras y las palabras en general. Quizá la intención de esta persona en realidad no odiaba el arroz, ¿cierto? No sentía eso en su corazón, pero el solo decirlo, el solo formular esa palabra generaba ese efecto en el arroz o generaba ese efecto en el agua. Entonces es impresionante cómo ni siquiera tiene tanto que ver tu intención o tu sentimiento, sino realmente lo que estás expresando. Y bueno, hablando de experimentos, como yo no me podía quedar atrás en los experimentos científicos de Steph, pues yo también me puse a investigar, ¿verdad? Entonces encontré uno de una planta que me impactó. Y este experimento fue que en un mismo cuarto pusieron dos plantas igualitas, las mismas plantas en sus macetitas súper bonitas, las dos tenían la misma cantidad de agua, las dos tenían el mismo todo. Y lo que hicieron fue conectarles el sensor del detector de mentiras a las plantas, ¿ok? Entonces ven ustedes que cuando tú le conectas el detector de mentiras a una persona, siempre que está mintiendo como que se altera de alguna manera, cuando tiene miedo se altera de otra manera, cuando está en paz, o sea, está como más planita la línea, cuando está feliz tiene alteraciones diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, una de las, o sea, estaban ahí las dos plantas y a una frente a la otra pasó una persona y la empezó a pisar así, o sea, literalmente con todas sus fuerzas, hasta que la planta quedó completamente apachurrada. Entonces, el detector de mentiras de la planta que estaba al lado eran unas vibraciones de miedo impresionantes. ¿Qué quiere decir eso? Que esta planta de al lado, la que no sufrió ningún daño, estaba consciente de lo que le estaba pasando a la otra planta y entre ellas podían comunicarse. Entonces, ya quitan el detector de mentiras de la aplastada y todo porque literalmente murió. Y empezaron a hacer un experimento de dejar a la planta que estaba bien sola en ese cuarto hasta que sus signos, digamos, como del detector de mentiras se tranquilizaran. Entonces, estos signos se tranquilizaron y empezaron a meter personas al cuarto que le hablaban bonito, que le decían bonitas palabras. Y entonces el detector de mentiras detectaba esa felicidad y esa paz en las plantas. Impresionante, ¿no? Y después empezaron a meter a otras personas que les decían cosas no tan bonitas, pero no malas, sino simplemente como, ay, esta planta aquí estorba, o ay, esta planta aquí no se ve bien, o ay, esta planta no luce bien en esta esquina, ¿saben? Y el detector de mentiras generaba cierto estrés en la planta. Y entonces después regresaron a la persona que pisoteó a la planta que estaba al lado de ella hace unos días sin decirle absolutamente nada, solo estando presente en ese cuarto. La planta empezó a poner en el detector de mentiras el miedo y el estrés que tenía, sin escuchar siquiera la voz de la persona que entró al cuarto. Entonces, cuando yo supe este experimento, de verdad que me quería morir. O sea, dije, bro, solo son plantas. Yo la verdad es que no quiero tener plantas porque ahora me doy cuenta que son mucho más responsabilidad que solo regarlas. Y en verdad, para mí fue hermoso leer este experimento porque me doy cuenta cómo impacta tanto a la naturaleza lo que está pasando en su alrededor, ¿sabes? Porque no, en este caso no solo fue el hecho de las palabras, sino los actos que tuvo este sujeto con la otra planta, ¿no? Y ¿sabes qué amé de este experimento y que me gustaría mucho dejarlo en tu corazón? Es que la planta de al lado, la que no sufrió absolutamente ningún daño físico,
sufrió el daño emocional y sentimental de la planta que sí sufrió daño físico. Y eso es algo que el cuerpo de Cristo debería de tener, ¿sabes? El que aunque tú no estés pasando por la situación física que está pasando tu hermano, a ti te duela. O el que tu hermano esté pasando una situación alegre y feliz porque, no sé, tal vez le dieron el trabajo de sus sueños o entró a la universidad que querías, que tú, siendo la planta de al lado, te alegres por ese hermano, ¿sabes? Que tuviéramos esa sensibilidad como la tienen las plantas, eso es pero hermoso. Y bueno, sobre todo que tengamos mucho cuidado y por ahí veo que están poniendo como de que van a tener más cuidado con las plantas y así, pero en realidad esto lo queremos llevar mucho más profundo, no es el tema de las plantas o del agua o de la comida, sino de los corazones y de los espíritus y de las cosas que en realidad quizá estamos dañando sin siquiera darnos cuenta, ¿no? Quizá nuestra conversación está afectando ciertos lugares o ciertas temas privados que tiene la gente. Nosotros no conocemos la situación de las personas que nos rodean y quizá una de nuestras palabras está destruyéndolo o está dándole vida, ¿no? Y yo aquí quisiera agregar un poco que algo impresionante es cómo Dios creó el mundo o cómo Dios dio vida al mundo a través de la palabra, o sea, expresándose, hablando. Antes de que sigas ahí, quiero agregar una pequeña cosita y es que les quiero dejar lo siguiente. Denme un momento. Esperen un segundito, se me perdió acá. Ya. Ahora sí. Esta frase que hablando de lo de las palabras y lo que estábamos diciendo sobre la naturaleza, esta frase la dijo el doctor Emoto. Entonces dice, las palabras son vibraciones de la naturaleza, de esa forma, palabras hermosas crean una naturaleza hermosa y palabras horrendas crean una naturaleza horrenda. Esa es la raíz del universo. Hoy, ¿no? Esa es la raíz del universo. Entonces vamos ahí, ¿no? Vamos a la raíz del universo con lo que nos estaba contando Jim, pero quería dejarles la frase de ese autor. Wow, eso está impresionante. Eso no lo había visto para que vean. Pero sí, justo, la raíz del universo empezó en una palabra. O sea, si Dios no hubiera dicho, el mundo no hubiera existido. Entonces, la raíz del universo se forma por una palabra. Y como decía la frase, palabras hermosas, un universo hermoso. Y nuestro creador es hermoso, dijo palabras hermosas y se creó nuestro universo hermoso. Pero ¿qué hubiera pasado si las palabras no hubieran sido tan hermosas, no? Y lo hemos visto cuando Dios maldice o cuando Jesús maldijo, por ejemplo, esta higuera. Se secaron, simplemente se secaron. Y eso es lo que crean las palabras. Y lo tenemos, a mí me encanta siempre decir que a veces los que estamos muy metidos en Dios y que queremos súper indagar y todo, nos vamos así de que a versículos súper claves y andamos buscando por todos lados. Pero si empezamos por el principio, en donde está todo, que es en Génesis, encontraríamos secretos, o sea, Génesis tiene los secretos más preciados de todos. O sea, en verdad, empecemos por el principio. Y en Génesis 1 ahí tenemos la mayor expresión de palabra que podemos encontrar, el mayor significado para crear, y es cuando Dios dijo. Entonces, yo aquí quiero que Steph nos explique algo que a mí cuando me lo dijo me explotó literalmente el cerebro y sé que les va a explotar igual porque está impresionante. Bueno, ¿preparados? Bueno, entonces quiero ponerles esto un momentico. Listo. Bueno, entonces les presento el alefato hebreo. Se dice alefato y no alfabeto porque el alefato hebreo existió antes de que siquiera la palabra alfabeto existiera, ¿sí? Entonces por eso se llama así. Si no lo tenían presente, aquí está. Quiero que vean acá, bueno, el orden es así, entonces Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Sameh, Hayim, Bey, Sadik, Kof, Hesh, Shin, Tav. Entonces, la primera es Aleph y la última es Tav. Quiero que miren bien la forma, ¿no? Miren, analicen Aleph y Tav.
Vean bien ahí la forma, listo, todo bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, quiero mostrarles lo siguiente. Denme un momento, es que estoy compartir pantalla. Potente. Entonces, ahí ya están viendo, ¿verdad? Ok. Entonces tenemos Génesis 1:1. Sí, entonces me parece que importante porque acá están explicando como, bueno, el principio creó Dios y todo esto, pero entonces aquí en el hebreo dice, en el principio creó Dios Aleph Tav, ¿sí? Que eran las dos letras, la primera y la última. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo primero que creó Dios fue las letras para poderle dar vida a las cosas por medio de las palabras. Saben, yo cuando vi eso fue como, o sea, es una cosa loca porque cuando vamos a la raíz es como, o sea, de verdad, chicos, los misterios que tienen estas cosas son muy fuertes. Y acá, sí están viendo mi cursor, ¿cierto? O sea, mi mouse. Ok, acá está, esto es Aleph y esto es Tav, que es la primera y la última. Entonces, me parece muy fuerte eso, que ahí en la raíz son cosas que normalmente no vemos, o cuando lo leemos solamente en el español, solo cuando nos vamos a la raíz. Entonces, es muy bonito saber que el poder de las palabras es tan fuerte que desde el principio, sí, cada letra, cada cosa, si vamos a la Biblia, ¿verdad? La Biblia tiene tantos misterios y nomás en lo de las letras es tan fuerte. Cada letra del alefato hebreo tiene un significado demasiado profundo y aquí de esto podríamos hablar por horas, pero quería dejarles como este agregado acá porque me parece muy, muy, muy fuerte que desde el principio, que eso haya sido lo primero y que el mundo, literalmente todo el mundo, tanto lo terrenal como lo espiritual, se rige por las palabras. Wow, wow, wow. Yo me quedo callado, sigan ustedes, ya me voy si quieren. No, no se hagan drama. Increíble la clase, ya tuvimos, chicos, tuvimos clase de lengua, tuvimos clase de naturales y de ciencia, no, no, y de hebreo, así que no se pueden quejar. Bueno, no sé si se me escucha, si se me ve trabado, porque, bueno, no. No, si te Bueno, escuchas, si te escuchas. bueno. Antes de seguir, quería comentarles algo y es qué tan real es lo que dicen estas dos chicas. Y en Salmos, ahí lo quiero que lo busquen, Salmos 8:3, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido. Pero me quiero quedar con eso nada más. Puede seguir. Qué grande que dicen que cuando nosotros realmente hacemos algo de mala gana, hablamos de mala gana, le hablamos a una planta de mala gana, o todos los descubrimientos científicos que estuvimos viendo, realmente cómo podemos ver el corazón de Dios en la naturaleza, sabiendo que la naturaleza es una de las cosas que fue creada solo por Dios y no por el hombre. Entonces, cuando nosotros vemos lo que Dios hizo exactamente, lo que Él, su mano talló, vemos que es perfecto y nosotros nos quedamos así con la boca abierta viendo la naturaleza, la creación de Dios. No podemos entender las estrellas que hay en el cielo, no podemos entender cómo las montañas tienen esas curvaturas, no podemos entender cómo puede pasar de que haya cascadas, de que haya ríos, de que hay un montón de cosas que no podemos entender y eso habla de Dios, quién es nuestro creador y de la manera que lo hizo. Porque ahí vemos el corazón que tiene Dios, que cuando nosotros vemos su creación nos quedamos magnificados. Y viendo la creación podemos ver al Dios del universo, que es un viaje de ida, diríamos acá. Y bueno, ahora más o menos las respondieron, pero tenía una duda y es sobre por qué tenemos que cuidar lo que decimos. ¿Por qué tenemos que a la hora de hablarle a una persona o a un ministerio cuando hablamos de una iglesia, cuando hablamos de una persona que no cree en Cristo, cuando hablamos de los presidentes, de los gobernantes, ¿por qué tenemos que cuidar lo que decimos? Ok, bueno, aquí yo quiero dar
varios puntos. Y es el primero, porque nuestras palabras tienen poder. Y como pudimos ver ya en los ejemplos anteriores y los experimentos y todo esto, chicos, realmente tienen mucho poder. Quiero un momento que vayamos a Efesios 4:29. En un momento también ponerlo acá porque no lo tenía abierto. Pero Efesios 4:29 es un versículo que quiero hablar de esto también, porque es muy fuerte y tiene que ver también, digamos, de lo que decía Fede, del testimonio a los demás, ¿no? Entonces Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esa es Reina Valera, leámoslo en Nueva Traducción Viviente. Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan, resulten de testimonio, ¿sí? Entonces muchas veces decimos como, ay, ya, no hablar de las groserías, ay, no, qué fastidio, no sé qué. Pero, chicos, o sea, cuando entendemos la dimensión del poder de las palabras a este punto, de que si afecta una planta, si afecta el agua, si afecta la comida, ¿cuánto más nuestras palabras pueden afectar a los que nos rodean? ¿Cuánto más a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros amigos? ¿Cuánto más hay que cuidar el corazón de las otras personas, ¿sí? Porque nosotros por medio de las palabras podemos dar vida o dar muerte, ¿sí? Y quiero ahí que Jim nos lea dos versiculitos también que completan la idea. Se trabó. Ya. Ah, no, ya regresó. Muy bien. Sí, no, lo que está diciendo Steph es impresionante. O sea, Dios literalmente nos dice, si no es para construir, si no es para edificar, si no es para dar vida, no hables, ¿no? Y a mí eso me impresiona, es hermoso. Quiero que igual vayamos juntos, o si estás ahí anotando, que anotes estos versículos que en realidad le dan mucho fundamento a esta palabra que les estamos dando. Y es Proverbios 16:24. Se los voy a leer, dice, panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. ¡Wow! ¡Qué hermoso versículo! O sea, panal de miel son las palabras agradables. O sea, es algo delicioso, es algo dulce, es algo bueno el que tú des esas palabras agradables. Y dice, dulces al alma. O sea, estamos hablando de que las palabras no solo se quedan en la mente, las palabras no solo son de boca para afuera, sino que entran al alma, dice, dulces al alma. ¿Qué quiere decir? Que las palabras van directamente al alma. Y salud para los huesos. Eso quiere decir que en el plano físico también tienen eso, la salud para los huesos, o sea, vida para tu cuerpo, vida para, o sea, vida, ¿sabes? Vida en tu, literalmente, valga la redundancia, vida para tu vida, ¿sabes? O sea, te reviven, te despiertan. Y luego quiero que vayamos a Mateo 12:37, que dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¡Wow! Esto va totalmente de la mano con el versículo que nos dijo Steph y me parece precioso, ¿sabes? Precioso, porque ¿qué quiere decir? Que si tú eres esa persona, no sé si ustedes han tenido este acercamiento, por ejemplo, con Tefi, pero Tefi, todas las palabras que te da son de amor, son de aliento, son de ánimo, son de que estás preciosa, estás divina, tu cabello, tu maquillaje, tu pijama, todo lo que puede te lo reconoce, te hace ver lo bonita que eres, te hace ver lo inteligente que eres, te hace ver lo capaz que eres, lo mucho que Dios te ama. Y, ¿sabes? Dios por esas palabras la va a juzgar, por esas palabras le va a decir, tú te mereces esto, tú hiciste esto, tú construiste esto, tú le diste vida a esto, ¿sabes? Es impresionante ver gente como Tefi porque te das cuenta de algo súper importante y es lo que hay en su corazón. Y wow, eso es impresionante. Tefi tiene vida en su corazón y por eso habla de vida.
Tefi tiene amor en su corazón y por eso habla de amor. ¿Qué pasa con estas personas que todo el tiempo están criticándote, todo el tiempo te están diciendo lo que está mal en ti? ¿Qué pasa con esas personas que todo el tiempo se están quejando y se quejan de todo? De que si hace calor, que si hace frío, que si va a llover, que si ya se me hizo tarde, que si se me hizo muy temprano, que si la pastora se tardó mucho, que si predicó bien rápido, que si tenía prisa, que si sus hijos, que si... O sea, todo. A todo le encuentran de qué quejarse. ¿Y sabes qué te dice Dios? Vamos a leer otra vez. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y esto es algo impresionante, ¿sabes? Porque yo me imagino así cuando yo siempre soy de que soy muy visual, entonces me imagino todo, o sea, yo me hago películas en la cabeza literal, yo ya me imaginé así el cielo, la recepción del cielo, ahí, así Jesús de que sentado en su escritorio, ¿no? Y así de que todo el olorcito a pan con café y así, no sé, así lo que más te guste a ti, así va a ser el cielo, ¿no? Y yo me imagino así Jesús ya te sienta en su escritorio y te dice, oye, a ver, ¿tú de qué hablaste? ¿A cuántas personas les diste vida con lo que les dijiste? ¿A cuántas personas les dijiste que las amabas? Hoy, simplemente vamos a suponer que Jesús viniera hoy, vamos a olvidarnos de todo el recuento de tu vida, ¿no? Vamos a ponernos hoy domingo que fuiste quizá a la congregación o que te conectaste en línea o que tuviste un tiempo para pasar con tus papás, que comiste en familia o no sé, lo que hayas hecho hoy. Vámonos a solo estas horas de este día, ¿no? Que Jesús te preguntara, ¿a quién le dijiste hoy te amo? ¿A quién le dijiste hoy estás hermosa? ¿A quién le dijiste hoy eres capaz? ¿A quién le dijiste hoy estás haciendo las cosas bien? ¿A quién le dijiste hoy felicidades por lo que estás haciendo? ¿A quién le dijiste hoy me encanta tu trabajo? O felicidades porque te está yendo bien en tu escuela o en tus exámenes o no sé, cualquier cosa, ¿sabes? ¿A quién le dijiste y qué le dijiste? Y si tú le dices, no, Dios, pues es que la verdad es que estuvo lloviendo todo el día. Y no manches, Jesús, cuando te dije que por favor no lloviera, pusiste un sol así que me quemaba. Y no, y luego la pastora se tardó 50 años predicando y los de la alabanza se equivocaron como 5 veces y luego la transmisión se estaba cortando. Entonces yo, o sea, ni tuve tiempo para decirles que felicidades. Imagínate que Jesús te juzgara y te condenara por esas palabras. Entonces yo hoy literalmente se me vino así inmediatamente Tefi a la cabeza y yo quiero invitarlos a que seamos como ella, ¿sabes? A que seamos como Jesús, que hablaba palabras de vida, que hablaba palabras de aliento, de motivación, ¿sabes lo importante que es eso? Hay personas que quizá pueden vivir sin eso, pero hay personas que no pueden. Hay personas que se fijan en lo que les estás diciendo. Y sabes, yo hoy te quiero compartir algo que es muy fuerte para mí porque hace unos meses cuando creaba contenido full en la plataforma de TikTok, tuve una experiencia muy bonita con una chica que es de otra ciudad muy, muy lejana de donde yo vivo. Y ella me escribía y por los videos y que me había conocido a través de TikTok, yo empecé a platicar con ella. Teníamos tiempos de oración, teníamos tiempos para platicar sobre su situación. Ella era una niña que estaba muy deprimida, tenía muchos problemas realmente psicológicos y tenía muchos problemas emocionales. Y para ella la situación que estaba pasando era un hoyo del cual ella no encontraba salida. Entonces estuvimos en un proceso complicado y un día de la nada me escribió. Yo estaba viendo una película que estaba hablando, o sea, la película como que el mensaje era el no al suicidio. Y justo en ese momento, el papá de Peps, que para los que no sepan, el papá de Peps es pastor, entonces él nos estaba como complementando lo de la película con unas palabras como el suicidio es el peor engaño del enemigo, porque tú piensas que cuando te suicides ahí se va a terminar el sufrimiento, ¿no? Porque pues por eso lo haces, pero en realidad no, o sea, es el inicio, es abrirle la puerta literalmente al sufrimiento. Entonces nos empezó a decir todo esto, como que Dios hizo un conjunto, una atmósfera impresionante. Y esta chica me escribió así literalmente, secas las palabras en WhatsApp, me voy a suicidar. Para mí fue
un shock impresionante, y yo sé que si en ese momento yo no hubiera visto esa película, si el papá de Peps no me hubiera dicho todo este contexto, yo ni siquiera hubiera sabido qué aconsejarle, pero le empecé a escribir todo lo que me había platicado el papá de Peps, todo lo que había visto en la película, todo lo que Dios ponía en ese momento en mi corazón, y esta chica hoy se dedica a compartir el evangelio, se dedica a decir Jesús me salvó de suicidarme, Jesús es hermoso, yo amo a Jesús. Y para mí eso fue algo que me marcó la vida, literalmente para mí fue algo que yo sé que yo no lo hice, lo hizo Dios, pero a lo que me refiero es que esas palabras que Dios puso en mi corazón, esas palabras que el papá de Peps me complementó, esas palabras que me dieron la película y que yo puse en el celular, ni siquiera fue necesario decirlas, porque hoy ya tenemos ese medio también para comunicarnos y esas palabras también importan, no solo es el sonido que emites de tu voz. Esta mujer fue salvada, literalmente rescatada por Dios en un momento súper, súper importante de su vida, en una decisión que no iba a tener retorno, que ya no iba a haber un vuelta atrás, ¿sabes? Y con esto no te quiero hablar de lo mejor que pudo haber pasado, sino que quiero que ahora te transportes a lo contrario. ¿Qué pasa si esta niña, en vez de verme a mí en TikTok, en vez de acercarse a mí en TikTok, hubiera el problema que esta chica tenía era que tenía mucho acné en la cara y por eso había sido muy rechazada por la sociedad. Entonces, ¿qué pasa si ella, en vez de ver un video mío hablando de salvación, hablando de Cristo, hablando de Jesús, ella hubiera visto un video de una niña como estas que vemos en TikTok, que están semidesnudas y bailando y diciendo groserías y medias, que hubiera dicho, ay, qué asco, si tienes granos deberías suicidarte? ¿Qué hubiera hecho esa niña esa noche? Se hubiera suicidado, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tus palabras son las que llevan a las personas a cometer ciertas cosas. A veces no nos damos cuenta, pero hay palabras que te marcan desde muy niño y quizá ni siquiera te acuerdas de lo que te dijeron, pero es algo que ya determinó tu conducta, que ya determinó tu personalidad, que ya determinó absolutamente cómo te vas a mover. Entonces, las palabras que nosotros decimos o dan vida o destruyen a alguien. Por eso tenemos que cuidar, sobre todo tú si eres creador de contenido, cuida muchísimo lo que subes, porque tú no sabes a qué manos va a llegar, a qué ojos va a llegar, a qué oídos va a llegar, y las palabras que dicen le van a traer algo a su vida. Siempre vas a dejar algo en alguien, a quien le digas, a quien le hables, quien recibe el mensaje, algo le va a pasar. Entonces, siempre piensa qué voy a decir y qué le va a dejar esto a la persona que me va a escuchar. Y no olvidemos que es súper, súper, súper importante que nuestras palabras sean siempre un embudo de Dios, ¿sabes? Que siempre sean un canal por el cual Dios se pueda comunicar con las personas. Yo creo que uno de nuestros mayores anhelos como cristianos siempre debería de ser transmitir a Jesús, incluso en una mirada, ¿no? El que la gente quizá no lo conoce y tú eres la única Biblia que él va a ver en su vida. Entonces tienes una sola oportunidad para impactar a esa persona siendo el reflejo de Jesús en tus palabras, en tus actos, en tu manera de ser, en tu manera de tratarlos, en tus actitudes, quizá solo un abrazo o lo que sea, pero siempre transmite a Jesús en todo lo que estés haciendo y diciendo. Así es. Entonces, bueno, no sé si Fede quiere agregar algo ya antes de que diga lo que voy a decir, a lo que hemos dicho. Porque sí. No, lo único que tendría para agregar, o si el espíritu quiere agregar algo, es que, wow, cuánto podemos ser, cuánto podemos afectar ambientes, podemos afectar personas, podemos afectar familias, podemos afectar nuestros propios, hasta nuestro propio interior, sentimientos, podemos afectar todo con nuestras palabras. Dios nos dio poder en las palabras y cuando entendemos esto empezamos a hablar de una determinada forma. ¿Por qué yo no digo malas palabras? Porque a mí no es edificante decir malas palabras a una persona o a mí mismo. ¿Por qué yo trato de nunca tirarme abajo o decirme qué feo que soy? En ningún momento, aún conozco muchas personas, tengo muchas personas alrededor que les pasa con que se ven gordos, feos o muy flacos o que su piel no es linda o sus ojos o su pelo. Y
Y si nosotros nos empezamos a mirar así, y empezamos a declarar eso, así como lo decimos frente a un espejo, lo que le decimos nos rebota y nos choca en nuestro interior. Y eso va a empezar a pudrir nuestro corazón, nuestra mente, y nos vamos a empezar a creer esas palabras. Muchas veces pensamos de que no debemos escuchar las voces de los demás, pero muchas veces no tenemos que escuchar nuestra propia voz que nos engaña a nosotros mismos. Entonces, empecemos de a poco a empezar a hablar fe, empezar a hablar victoria, empezar a ver, a hablar las cosas que Dios dice en nuestro corazón, aún diciéndolo en broma, sin dejando la broma de lado también. Empecemos a ser personas rectas a la hora de hablar, a no ensuciar nuestro corazón, no ensuciar nuestro alma con palabras vanas, sino hablar la Biblia, hablar nuestra identidad, hablar lo que Dios dice a nosotros, hablar lo que Él tiene para nuestro corazón. Empecemos a hablar lo que Dios habla de nosotros, y eso, cuando empezamos a hacer eso, empezamos a caminar por la palabra que proviene de Dios en nuestra vida. Cuando empezamos a caminar sobre eso, empezamos a cambiar nuestra mente, empezamos a renovar nuestra mente, empezamos a poder crecer, y vas a ver que cuando te empieces a dejar de decir gordo, te empieces a dejar de decir feo, te empieces a dejar de lastimar con palabras, vas a ver que fuiste tan tonto diciéndose las palabras. O sea, vas a salir de ese lugar y vas a decir, qué sonso era a la hora de decir eso. Yo dejé de hacerlo y ahora me siento mucho mejor. Y es un día a la vez, es empezar a practicarlo, empezar a trabajarlo, empezar a hablar lo que grita el cielo en nuestro corazón, empezar a hablar lo que hay en el cielo para nuestra vida. Ahora sí, te dejo, Steph. Vale. Sí, No, sí, o sea, exactamente eso. Me parece muy importante lo que han dicho Jim y Fede, o sea, la importancia de ser conscientes de lo que podemos crear en la vida de otras personas y también de lo que escuchamos, porque cuando alguien empieza, y de no ser permisivos, digamos, en cuando nos traten mal, o sea, eso no es justificable. Nosotros tenemos que decir como, hey, o sea, me estás lastimando, como detente, porque si yo sé que a veces nos da miedo de levantarnos o de decir algo, pero nosotros también importamos, y también la importancia del amor propio, de decirte a ti mismo lo que eres, o sea, clavísimo. Mira, yo iba a decir eso y Fede me leyó la mente ahí, pero es que verdad, o sea, el amor propio y las cosas que te dices a ti mismo también es muy importante. O sea, a mí por mucho tiempo me costó muchísimo aceptarme como era, y cada día como que tenemos nuestras luchas. Aquí no sabemos que no somos perfectos y sabemos que cometemos nuestros errores, pero estamos aquí porque nuestra meta es ser como Jesús, nuestra meta es mirar hacia adelante, nuestra meta es impartir del amor de Jesús. Y yo quiero decirles que como conclusión, o sea, las palabras que usamos pueden llegar a ser un arma y debemos tener cuidado de cómo las usamos. Tiene la capacidad de crear y destruir, pero todo lo que hagamos con ellas está sujeto a Dios, como nos decía Jim en lo de Mateo 12:37, que seremos justificados, ¿sí? Seremos aplaudidos por ello o seremos condenados por ello. Y cambiemos nuestras palabras, nuestras malas palabras, por nuevas y buenas, por palabras positivas, porque con eso vamos a poder edificar la vida de las otras personas. No hay nada más bonito, de verdad, que decirle a alguien que quieres, como, hey, decirle un halago, decirle algo bonito, y que esa persona sea como, oye, gracias por decirme esto. O sea, no hay nada más reconfortante que poder darle una sonrisa o crearle una sonrisa en el rostro a alguien por medio de tus palabras positivas. Y si cada uno de nosotros aportamos nuestro granito de arena en ese sentido, poco a poco más se va a ir infundiendo el hecho de ser positivos, de hablar de buena forma para con las personas. Y nosotros el día de hoy queremos dejarles dos consejos para con esto de las palabras. Y el primer consejo se los va a dar Jim. Entonces, adelante. Sí. Bueno, obviamente estamos muy viciados, ¿no? Quizá llevamos años de nuestra vida quejándonos o llevamos años de nuestra vida
siendo negativos, llevamos, o quizá lo traemos de casa, ¿no? Nuestro papá se queja de todo, o nuestra mamá es de esas mamás que andan criticando a todo el mundo, o quizá nuestros hermanos son esas personas que siempre se están comparando con otras personas y tienen algo malo que decir de los otros, ¿no? Quizá lo tenemos en nuestra propia casa y a veces eso nos desanima un poco porque pensamos que estamos tan acostumbrados y lo tenemos tan de raíz que es bien difícil cambiar. Y tú tal vez en este momento te estás diciendo, sí, o sea, tiene todo el sentido del mundo lo que me dicen, tienen toda la razón en el poder que tienen las palabras, pero no lo puedo dejar de hacer. O ya he intentado y no me puedo dejar de quejar. O ya he intentado, pero no puedo dejar de decir cosas negativas respecto a las personas, ¿no? Pero estos consejos yo sé que van a servirte muchísimo. Antes de entrar con el primero, quiero otra vez como volver rápidamente al impacto de las palabras. Solo así voy a dar como una refrescadita antes de los consejos, porque creo que es más importante quizá de lo que hemos entendido hasta ahora. Vamos a irnos a extremos, o sea, a lugares en donde solo existe vida o muerte, como este caso de la chica que se quería suicidar, ¿no? Solo había dos decisiones, vivir o morir, y a través de una palabra ella eligió vivir. Nosotros siempre que vayamos a decir cualquier cosa, porque quizá cuando nos piden consejos, o eso yo lo he visto demasiado y me ha pasado, que quizá estás pasando una situación súper complicada de tu vida y la persona a la que le estás contando no la ve tan complicada, ¿cierto? Y siempre es como, ay, pero tranquila, o sea, eso le pasa a cualquier persona. O ay, pero tranquila, en realidad no es tan importante. O ay, pero tranquila, es que estás chiquita, pero cuando crezcas vas a entender. Nunca, nunca, esto grábenselo súper bien, nunca minimicemos los problemas de los demás. Siempre hay que dar palabras sabias, siempre hay que hablar palabras de vida, siempre hay que dar consejos de amor, ¿sabes? Porque es horrible. Yo no sé si alguna vez te ha pasado, a mí me pasa súper seguido, porque en realidad yo siento que soy demasiado sensible a todo lo que sucede alrededor de mí. O sea, si se me cae un vaso de agua, yo ya siento que es el peor día de mi vida tal vez, o quiero un consejo, o quiero un abrazo, o me siento triste o lo que sea. Entonces, a veces muchas personas me han hecho sentir que mis sentimientos no son importantes, o me han hecho sentir que soy demasiado exagerada, o me han hecho sentir que soy demasiado sensible, o que soy muy llorona, o que sí, o que me pongo triste de todo, ¿no? Y yo te quiero decir que tus sentimientos sí son importantes, que lo que estás pasando sí es importante, que el problema que tienes sí es importante y que si tú estás en esa posición de aconsejar, de ser el apoyo de alguien, de ayudar a ese alguien a verse bonita o a verse valiosa o a creer en todo lo que Dios dice de esa persona, es tu momento de ser el Jesús de esa persona, ¿sabes? Es tu momento de ser la salvación de esa persona. Yo he visto a tantas mujeres porque de verdad que a mí me pasa exactamente lo mismo, no me voy a salir de ahí porque en realidad yo sé que es algo que todavía me cuesta, pero no nos aceptamos, ¿sabes? Y yo creo que los chicos pasan por lo mismo, solo que tal vez son menos expresivos en ese aspecto, pero en realidad es muy de que no nos amamos como somos, no nos gusta cómo somos, no nos gusta cómo nos vemos, no nos gusta cómo se nos ve la ropa que tenemos, siempre tenemos algo negativo que decir respecto a nosotros, o incluso cuando nos dan un halago, no lo sabemos recibir, ¿cierto? Yo no sé si les ha pasado, pero a mí siempre que me dicen, ay, qué bonita, es como, no, y automáticamente tú estás diciendo que no estás bonita, ¿cierto? Y eso es algo súper importante. Sé la persona que da esas palabras de amor, que da esas palabras de confirmación de parte de Dios y aprendamos también a recibir esas palabras. Eso es súper importante. Aprendamos a recibir palabras de vida y aprendamos a rechazar palabras de muerte. Ahora que ya sabemos todo este poder que tienen las palabras, también nosotros seamos conscientes a la hora de recibir. Es súper importante lo que dejas pasar a tu vida, súper importante lo que dejas que tus oídos escuchen, es súper importante lo que tú misma le estás hablando a tu cuerpo. Entonces ahí sí, ahí ya te va el primer consejo y es que tenemos
algo siempre que no sé si a ustedes les pasa, pero normalmente cuando despertamos o estamos muy felices o estamos súper desanimados, pero en la mañana ya sabes cómo va a ser como el resto de tu día, ¿no? Ya te levantas así súper cansado, está medio nublado, ya lo primero que dijiste es, ay, ¿qué me voy a poner? O, ay, está bien nublado, no quiero ir a la escuela, o no quiero ir aquí, o, ay, tengo un montón de cosas que hacer. Y ya automáticamente desde el primer momento de tu día te estás quejando o estás pensando en algo negativo, ¿cierto? Entonces, este primer consejo es cambiar por completo ese chip. Desde el momento en el que te despiertes, este es un gran consejo de un gran emprendedor que no tiene nada que ver con Dios este hombre, pero a mí me ha enseñado muchísimo a ser una mejor persona y creo que esto aplica perfecto aquí, y es cuando te levantes, así de que en tu mesita de cama, agarra una libreta ya que siempre la tengas ahí y un lapicero y escribe cada mañana, que sea lo primero que hagas antes de cualquier cosa, escribe en esa libreta 3 cosas por las cuales estás agradecido con Dios. No sé, al principio tal vez te cueste mucho trabajo y empieces como, ay, pues qué, ay, no, pues es que ayer no me pasó nada bueno, o yo qué sé, ¿no? Pero no sé, escribir, desperté, ¿no? Que debería de ser la primera por la cual estamos tan agradecidos con Dios. Luego, pues soy hijo, o no sé, o cosas tal vez que te pasaron el día anterior para que sea algo que en tu cabeza esté todo el tiempo poniendo ahí atención. No sé, mi mamá me dio un abrazo, o mi mamá me dijo que me amaba. Doy gracias porque mi hermano volvió a casa, o doy gracias porque el viaje de mi papá salió bien, o doy gracias porque pudimos pagar la renta, o porque tuve que comer ayer, lo que sea. Y cada vez que pase una semana ve agregando una, o sea, es decir, si esta semana escribiste 3, la próxima escribe 4, la próxima escribe 5 y así, y cada vez va a ser más fácil porque vas a estar mucho más consciente de lo bueno que Dios está haciendo en tu vida, ¿sabes? Entonces, ahorita les voy a explicar por qué tiene que ver con las palabras, no me vean como si estuviera loca. Entonces, ustedes todas las mañanas van a estar escribiendo eso. Y la primera cosa en la que les va a ayudar, lo primerito, es en ser conscientes de todo lo que Dios hace por ti. Porque a veces no somos conscientes de todos los milagros que nos pasan diarios, ¿no? Como despertar, tener una casa, tener que comer, tener papás, tener hermanos, tener familia, poder congregarnos, poder recibir la palabra de Dios, poder orar, poder ser escuchados por Dios, cualquier cosa, eso a mí me parece un milagro, ¿sabes? Y no somos conscientes. Entonces, cuando tú lo empiezas a escribir, te empiezas a dar cuenta que te faltan hojas, tiempo y lapicero para escribir lo bueno que Dios hace en tu vida. Y esto, ¿por qué tiene que ver con las palabras? Porque como inicies tu día, va a terminar. Si tú inicias agradecido con Dios y viendo todo lo bueno que Dios está haciendo por ti, así va a continuar tu día. Vas a estar todo el día en acción de gracias, todo el día dando palabras de amor, todo el día dando palabras de fe, todo el día consciente, ¿sabes? Porque no sé si les pasa que les piden consejos y de repente dices, no, pues es que yo estoy peor en mi vida, ¿cómo voy a aconsejar a esta persona? O no, pues yo estoy pasando una situación de la cual no puedo salir y esta persona ya me está pidiendo un consejo, ¿no? Pero si tú escribieras esa lista todos los días y te das cuenta de todo lo que Dios hace, eso podría ser un arma para tú decirle a las personas, Dios hace milagros, Dios está haciendo esto en mi vida, Dios me está hablando a mí de esta manera, Dios me ha ayudado con esto, y a dar palabras de ánimo y vida a los otros, pero sobre todo a ti, el que te veas al espejo y digas gracias Dios, porque quizá no era el cabello como yo lo quería, pero tengo cabello. Gracias Dios porque quizá no es la cara que yo tenía, pero tengo, ¿sabes qué? Puedo ver, puedo respirar, puedo comer, no sé si aquí alguno ya tuvo COVID, pero cuando tienes COVID no puedes oler nada y cuando comes no te sabe nada. Y ahí te das cuenta cómo Dios es tan hermoso que nos deja, o sea, probar a qué saben los alimentos, oler a qué huele el ambiente, las flores, la comida, y eso es un milagro. Eso es algo que tenemos que agradecer y que no nos damos cuenta, ¿no? Nos estamos fijando si nuestra nariz es bonita o fea, pero en realidad lo que deberíamos decir es gracias Dios porque puedo oler lo que creaste. O,
O no sé, tal vez mis ojos no son verdes como yo quisiera, pero puedo ver. Tal vez mis piernas no son tan largas y fuertes como yo quisiera, pero puedo caminar. Tal vez mis brazos no son como yo los pedí o están más gorditos o tengo aquí un gordito colgando, pero puedo agarrar cosas, puedo hacer fuerza, puedo cargar a mis hijos cuando tenga hijos, puedo abrazar a mis amigos, puedo abrazar a mis papás, ¿sabes? O sea, cada cosa de tu cuerpo es un milagro, literalmente un milagro que quizá otros quisieran tener. Entonces, háblate palabras de vida a ti mismo y háblale palabras de vida a las personas que te rodean. Y ahora sí, perdón, hablo mucho. No, o sea, es total. Yo creo que el agradecer es una gran clave para poder desatar bendiciones en tu vida. O sea, como que cuando tú eres agradecido, como que algo se mueve en el mundo espiritual. De hecho, la gente de Israel, una de las cosas más claras que tienen es darle gracias a Dios todos los días, por todo. O sea, y todo el tiempo. Y como que es muy bonito eso, porque de verdad eso desata cosas en tu vida. Y el segundo consejo que queremos darles es, no hay nada más fuerte y más profundo que las palabras de Dios. Y una frase que siempre me gusta decir es, cuando tú oras, hablas con Dios, pero cuando lees la Biblia, Dios habla contigo, ¿sí? Entonces es muy importante leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está viva. Podemos leer este versículo, Hebreos 4:12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren, o sea, aquí nomás un escaneo así profundo, nomás la palabra de Dios, como que te discierne, sabe lo que hay en tu corazón, como lo que decía Jim acá, la intención de tu corazón, o sea, las palabras que dices también vienen de tu corazón. En Proverbios 4:23 que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y en Lucas 6:45 que dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Entonces, estas cosas son muy fuertes porque todo lo que digas lo impartes y viene, se nota que viene de ti. Y esas cosas las ve Dios y la palabra nos puede dirigir si algo no está bien hecho, si algo no está bien direccionado, como que podemos llegar allí. Y Marcos 13:31 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿sí? Son palabras de Jesús y es muy loco porque hay muchas personas que piensan que no, que pues como la Biblia es un libro antiguo, entonces pues que eso qué, de qué me va a servir a mí o qué. Pero acá dice, o sea, textualmente dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y no pasarán y siguen dando vida y siguen reconfortando el corazón de muchas personas al día de hoy y sigue levantándote y sigue renovando tus fuerzas y sigue dándote ánimos y sigue instruyéndote y muchas veces pensamos que en algún punto vamos a parar de aprender en este camino de la fe o en este camino de creer en Dios y es que parce no se para, o sea, literal, siempre hay algo nuevo por descubrir, siempre hay algo nuevo por aprender y eso es hermoso, o sea, saber que el amor de Dios y los misterios de Dios y todo lo que tiene para darnos es tan profundo que no lo podemos parar y es muy lindo saber que sus palabras literalmente no pasarán y es por ese constante misterio, esa constante indagación que podemos tener y podemos acceder a esas cosas, solamente es que tengamos un corazón dispuesto y dejemos que Dios direccione nuestras vidas y nos analice y que podamos recibir las palabras correctas, escuchar bien, tener cuidado con las cosas que decimos. Y es lo que les queremos dejar el día de hoy, esos dos tips ahí, ¿sí? A ser agradecido cada día,
tener más cuidado con las cosas que le dices a los demás, dar alegría, así como lo hace Tefi con nosotros el día a día, que nos halaga y que nos dice cosas bonitas. Bueno, sí, atrévete a decirle cosas bonitas a las personas que te rodean, a las personas que amas, y atrévete a buscar más a profundidad a Dios y ir ahí a esas palabras que pueden darte vida, a esas palabras que pueden edificarte, que están en la Biblia. Y con esto, chicos, es todo lo que queríamos hablarles el día de hoy y los dejo con Pedro. Wow, wow. Bueno, ya cerrando, yendo al final. Qué hermosas palabras, todo lo que estuvimos hablando sobre las palabras. Que espero que se hayan quedado con eso, con qué dan ustedes, qué reciben, qué palabras sueltan, qué palabras reciben. Porque las palabras se edifican, pero edifican cuando provienen de una fuente segura, una fuente de vida. Cuando una palabra proviene de una fuente de vida, trae vida. Es cortante, la palabra de por sí es cortante. Si viene una palabra de maldición, va a penetrar hasta lo más profundo eso, y te puede atacar de lo profundo, de adentro hacia afuera. Pero cuando es una palabra de vida que proviene de Dios, entonces nosotros tenemos que estar agradecidos primeramente de que conocemos a Dios, conocemos el Evangelio, conocemos la verdad. Entonces, mostremos con nuestras palabras. Y ahora les quería contar esto, que el ser humano no solamente se expresa por palabras verbales, sino por formas no verbales, por no palabras, pero igual así comunica, que es las formas en cómo nosotros nos vestimos hacia otros, cómo hablamos, cómo actuamos, qué acciones hacemos, todo. Empecemos a hacer acciones de fe, empecemos a mostrar fe, no solamente con la palabra, sino con el hecho, con nuestras acciones, con lo que nosotros decimos y hacemos. Y me encantaría leer rápido esto en Hebreos 12:26, que dice: cuando Dios habló desde el monte de Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida, para que solo permanezcan las cosas inconmovibles, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible. Seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Las cosas inconmovibles. Y está bueno tomar esta palabra para desechar ahora mismo toda palabra que sea movible, toda palabra que no sea eterna, toda palabra que no provenga del reino de los cielos. Empecemos a desechar las acciones que nosotros hacemos, el comunicado que nosotros hacemos, toda palabra que adquirimos en este mundo, y hay que desecharlas y agarrar las palabras del cielo y transmitir esas palabras, porque esas palabras traen vida a todos los corazones. Y para eso estamos acá, no solamente para salir a pegar papelitos para evangelizar, no solamente para predicar, no solamente para hacer videitos en TikTok, sino para llevar el evangelio con nuestras palabras, porque nuestras palabras son las que traen vida. Empecemos a formar un carácter y una cultura del reino para hablar el reino mismo, Dios mismo. Empecemos a trabajar en nuestro interior, en lo que nosotros hacemos, decimos, mostramos, para poder llevar el evangelio de esa forma. Así que ahora sí, finalizando, les quiero dar gracias porque se quedaron, gracias porque estuvieron acá. Y no sé si quieren que ore, y bueno, pasamos a la adoración con Peps, ahí que nos va a deleitar. No sé si quieren que ore y cerramos, y después cerramos con una... Dale, dale. Díganme. Ora, Dale, ora. dale. Bueno, chicos, oramos. Padre, gracias por estas palabras, gracias porque nos exhortaste y trabajaste en nuestro interior una forma de poder comunicarnos con la verdad, comunicarnos de una forma como Cristo lo haría,
Entonces ahora, Padre, te pedimos que saques todo lo movible, saques toda palabra que haya corrompido nuestro ser, Señor, para que pueda ser el Espíritu Santo hablando sobre nosotros y enseñándonos a hablar vida, papá. Te pedimos que nos despojamos de todo peso, nos despojamos de todas palabras de maldición que hayamos recibido y que hayamos dado, rechazamos y cancelamos toda palabra de maldición, Señor. Te entregamos todo nuestra vida, todo nuestro diario vivir y saber de que tenemos que estar agradecidos, ser agradecidos, confesarlo con nuestra boca y que, Padre, que en los momentos de tribulación, de miedo y de temor podamos confesar la palabra, podamos confesar fe, podamos confesar de que fiel es el que nos hizo la promesa, fiel es el que está con nosotros en el barco, fiel es el campeón que nosotros seguimos en esta carrera de fe, que nos levanta y Él está con nosotros en los valles de sombra y también en los lugares más altos. Confesamos la verdad, confesamos la palabra. Te pido, Señor, que empieces a entrar en los corazones de cada uno, que el Espíritu Santo empiece a revelar en los corazones de cada uno qué cosas tiene que cambiar, qué cosas tiene que hacer, qué cosas tiene que ajustar, para que vos seas el que nos exhorte en el corazón. Te entregamos todo, bendigo a cada uno de los chicos, bendigo a Jim y a Steph por la palabra que trajeron, por tu palabra que trajeron, Señor, que trajo fe, trajo verdad y trajo alivio y felicidad en nuestro corazón. Padre, te entregamos la semana de cada uno, la vida de cada uno, y para que podamos comenzar unos nuevos pasos en la palabra de Dios. Te entregamos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén.